que funciona en el Congreso. Sí, efectivamente. Nosotros enviamos un proyecto de ley originalmente con una medida de carácter general, de tal manera de que todas las OSIs de toda la República iban a pasar administrativamente a control de la Contraloría. Sin embargo, el Congreso, en el uso de sus autonomías y de sus facultades constitucionales, precisó una exoneración, hay una excepción a esa disposición. Eso no cambia la realidad que originalmente ya existía en el Congreso, es decir, esta modificación en la cual usted hace referencia, Fernando, respecto de que la mesa directiva del Congreso nombra al auditor interno del Congreso, al jefe de su oficina de control institucional, es algo que ya venía existiendo desde hace muchos años atrás, ¿no? Pero eso no significa... No es una prueba de que haya sido bueno. No, efectivamente, ¿no? Lo cual no significa tampoco que el Congreso esté fuera del Sistema Nacional de Control. Está bajo el Sistema Nacional, es una entidad que de hecho es auditada también, puede ser auditada por los propios servicios de control desde la Contraloría directamente. De hecho, hace como un mes más o menos concluimos los informes de una auditoría que se practicó a las principales compras de bienes y servicios y la ejecución de algunas obras que habían hecho en la administración anterior, identificando responsabilidades en más de una docena de funcionarios públicos del Congreso, los cuales, incluso varios de ellos, ya se les ha iniciado el procedimiento administrativo sancionador. E incluso, frente a las denuncias respecto de estos problemas en la priorización de los proyectos que salieron, hemos acreditado unas acciones de control, están en pleno proceso de recopilación de información, de tal manera de que sí intervenimos en el Congreso. El Congreso, si bien es cierto, ahorita, dada la normatividad vigente, la mesa directiva nombra al jefe de la Oficina de Control Institucional, eso no significa de que esté fuera del ámbito de control de la Contraloría. Además, entiendo que hay varios proyectos de ley que se han presentado y que supongo que se discutirán, en donde se trata de evaluar este arreglo institucional que existe respecto a la fiscalización en el Congreso. De acuerdo. Hablemos ahora sobre un tema que interesa a todos los padres de familia, que es el sistema educativo público. Tengo entendido que durante el mes de marzo ustedes han destinado 400 auditores para que inspeccionen el estado de cientos de colegios de nuestro país. Y lo que han hallado es alarmante. Por ejemplo, he visto datos sobre escuelas que no tienen rampas para los minusválidos. Sí, efectivamente. Es uno entre los 15 indicadores que han buscado. ¿Qué es lo que ha hallado? A ver, en el marco de esta política de acercarnos más al ciudadano y no solamente luchar contra la corrupción e inconducta funcional, sino proveer información para el mejor proceso de toma de decisiones en la ejecución y en el diseño de las políticas públicas, hemos iniciado la realización de operativos a nivel nacional que tratan de analizar en un muy breve tiempo, a partir de una muestra estadísticamente representativa o en algunos casos el universo completo, ¿qué es lo que está pasando con la prestación de un bien, de un servicio público, de un programa estatal, etcétera? El primero que hicimos este año, efectivamente, es el buen inicio del año escolar. Hay más o menos más de 23.000 instituciones educativas de educación básica regular públicas. Y hemos hecho un análisis de qué es lo que está pasando en más de 370 de esos colegios a partir de una muestra aleatoria a nivel nacional con un 95% de confianza y efectivamente, como usted menciona, hemos encontrado lo que ya de alguna forma se conocía o se intuía, que es más del 80% no tienen rampas para acceso a discapacitados. Eso es serio, pero es serísimo que en el plano académico el 80% no tengan proyecto curricular. Así es, no tienen proyecto curricular aprobado. En ese minuto en el que se hizo, pero no solamente eso, más del 27% no habían llegado los textos escolares, ¿no? O sea, esto lo hicimos una semana antes del inicio del año escolar, en general, que fue el día 12 de marzo, ¿no? La cuarta parte no tiene plana docente completa. No tienen plana docente completa, efectivamente. Y algunos ni siquiera pueden empezar las clases. Exactamente. O sea, ya de verdad la rampa para discapacitados es casi una exquisitez de acuerdo a las cosas básicas que no tienen, ¿no? Efectivamente. Entonces, esta información, que no es una auditoría, sino lo que trata es de mostrar cuál es la realidad en la prestación de un bien o servicio, tiene como propósito, por un lado, mejorar la focalización de nuestras futuras acciones de control, porque evidentemente ahí se han desplegado una serie de acciones a través de las OSIs que tenemos a nuestro cargo, con el propósito de, en unos 6 meses, tendremos que ir a pedir cuentas, a ver qué es lo que ha pasado con la situación, cómo se ha arreglado, y de hecho,
esta es una información que sin duda alguna le va a servir al nuevo señor ministro de Educación para que pueda reorientar algunas de sus acciones dentro de su política sectorial, ¿no? Pero de la misma manera vamos a hacer lo propio en el próximo mes para el tema de salud, el tema de seguridad ciudadana en las comisarías, el tema de serenazgo, el tema de residuos sólidos. Es decir, la Contraloría empieza a generar información usando la capacidad técnica instalada que sirve tanto a las acciones de control como también a el proceso de toma de decisiones. Y de hecho, por ejemplo, el último operativo que hemos realizado es sobre la reconstrucción con cambios. Hemos desplegado cientos de auditores con ingenieros que han ido y han visitado todas y cada una de las obras de la reconstrucción con cambios y han permitido, ¿sí? No, hay una araña. Perdón. Y han permitido tener una foto de qué es lo que está pasando con la reconstrucción con cambios, ¿no? Por ejemplo, hemos identificado que efectivamente se han transferido más de 2.600 millones de soles. Hay 300 obras de la reconstrucción de cambios que están en ejecución o que ya se han hecho. Esas obras comportan un monto de alrededor de 1.200 millones de soles comprometidos, de los cuales alrededor de 990 ya han sido devengados y 960 ya han sido pagados, ¿no? Pero hay obras. En 250 de esas obras, todas han tenido ampliación de plazo, lo cual revela evidentemente las complejidades y la lentitud que ha tenido el proceso de implementación. Y hay incluso obras que están paralizadas y hay obras pequeñas, alrededor de 20, entre obras que están abandonadas incluso. Entonces, esta información va a ser de gran utilidad para la presidencia del Consejo de Ministros y para la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios para que pueda tomar cartas en el asunto y al igual que nosotros, estos operativos haremos dentro de 6 o 8 meses un nuevo operativo sobre la reconstrucción para ver cómo se han resuelto estas deficiencias o estos riesgos que se advierten. Claro. ¿No? El tema Chinchero, señor Contralor, es altamente delicado porque tuvo que ver con él, como sabemos, el hoy presidente de la República. Efectivamente. Nosotros hicimos en la actual gestión una auditoría al contrato original de Chincheros, ¿no? Hubo una auditoría que ya se había hecho anteriormente, que es sobre la adenda, cuyos resultados ya todos conocimos. Y lo que se encontró en este informe, que se publicó a través de la página web en su resumen ejecutivo, porque en ese entonces la ley que ahorita está vigente no permitía que se publiquen íntegramente todos los informes, se detectaron una serie de irregularidades en el proceso de realización del contrato original, que ha motivado el establecimiento de una serie de presuntas responsabilidades a varios funcionarios, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas, como de Proinversión, como del MTC. Y también encontramos la ausencia de evidencia significativa respecto a que se disponía de todos los estudios meteorológicos necesarios de acuerdo a la normatividad vigente para poder definir con precisión la orientación de la pista. Eso se ha hecho de conocimiento del Ministerio de Transportes. Entendemos que el Ministerio de Transportes ha estado trabajando sobre el particular y lo que ahora estamos abocados es a ver, vamos a desplegar un modelo de control concurrente, ya no posterior, sino de manera simultánea, para empezar a seguir el desarrollo del proyecto de Chinchero.